Saludos amigos, muy buenas noches. Estamos en La Venia, el programa del Colegio de Abogados de Oviedo. Hoy vamos a hablarles de temas laborales y lo vamos a hacer con un especialista, con Juan Galán, que está con nosotros en el estudio y que nos va de mano y de principio a explicar un poco cuáles han sido las consecuencias de la reforma laboral del Gobierno. Muy buenas noches, Juan. Buenas noches, Carlos. Buenas ¿Qué tal? noches. Muy bien, pero me da la sensación de que posiblemente quienes no lo estén sean muchos de los trabajadores e incluso muchos de los pequeños empresarios después de esta reforma. Bueno, lo primero que habría que decir es que reformas laborales las ha habido siempre. Por lo menos vamos a ceñirnos, el principio de nuestros tiempos van a ser la democracia y desde la aprobación de la Constitución, reformas laborales las ha habido constantemente. Por algo muy lógico, el mercado de trabajo es tremendamente dinámico. Hace unos años hubo una polémica sobre el reparto o no del trabajo y se proponía la reducción de la jornada a 35 horas semanales. Uno de los argumentos era, no hay suficientes puestos de trabajo. Contrariamente a eso se decía, bueno, hay puestos de trabajo que todavía no sabemos si existen o no. Y hoy lo podemos ver, por ejemplo, con programadores de juegos para teléfonos móviles. ¿Hace 20 años alguien se podía imaginar que iba a haber tanta gente trabajando para los teléfonos móviles? No. Por lo tanto, ese dinamismo del mercado de trabajo lleva a que haya constantes reformas laborales. Y luego que muchas normas en España todavía se estén remitiendo a antigua normativa preconstitucional, incluso muchos convenios colectivos se siguen remitiendo a antiguas ordenanzas laborales del franquismo. Por eso las reformas laborales son necesarias. Ahora bien, no todas las reformas laborales van a contentar a todo el mundo, o ninguna reforma laboral, mejor dicho, va a contentar a todo el mundo, porque los empresarios en España no son todos Emilio Botín. La gran mayoría son el carnicero, el pescadero y el dueño de la cafetería que tenemos debajo de estas instalaciones. Y no todos los trabajadores en España conforman plantillas de 1.000 o 2.000 personas con comités de empresa muy fuertes y con estructuras muy grandes que permitan soportar huelgas o conflictos jurídicos hasta el Tribunal Constitucional. Suelen ser personas individuales que van, abogados individuales y que pleitean con su propio dinero. Por lo tanto, esas reformas laborales afectan de muy distinta forma en función de qué circunstancias nos encontremos. ¿Quién se ha visto más beneficiado por esta reforma? Pues las grandes empresas, pero también mucha pequeña empresa que ha podido hacer determinadas cosas que antes no podía. Y cuando se dice que con la reforma laboral se han evitado pérdidas de puestos de trabajo, no se dice del todo una mentira. Es decir, si yo puedo reducir el horario, el salario o modificar el contrato a un trabajador amparado por la ley y eso evita que tenga que despedirlo, ya estoy ahorrando un despido, porque si me impiden hacer eso, igual lo que me están forzando es a quebrar, a ir a concurso, y por lo tanto se iban a ver perjudicados más trabajadores. Del lado contrario, evidentemente, todo trabajador que ve que se facilitan las cosas para modificar sus condiciones laborales, reducir su salario o echarlo a la calle con unas facilidades mayores que las que había antes, va a decir que la reforma es tremendamente perjudicial y que está en contra de tus intereses. Por lo tanto, en función de dónde nos pongamos, la reforma es buena o es mala. Pero en tantos por ciento, una de las quejas mayores que han tenido los sindicatos y los trabajadores es que ha habido posiblemente muchos ERES encubiertos, es decir, que se han favorecido de la reforma laboral para decir, pues voy a despedir a no sé cuántos trabajadores. Por ejemplo, digo, una de las cuestiones que está en la calle, que se han despedido a muchos trabajadores que han cerrado algunas empresas amparándose en la laxitud posiblemente de esa reforma con respecto a las posibilidades que tienes de largar gente que está trabajando. Siempre hay abusos, siempre hay abusos. Y insisto, pero tú eres consciente de que los ha habido. Hay abusos y evidentemente cuando alguien quiere hacer una reestructuración empresarial, pues si objetivamente necesita reducir 5 puestos de trabajo, pero se encuentra con que se le dan facilidades para reducir 8 y en esos 8 meter a 3 trabajadores, por ejemplo, que no quiere ver delante por cualquier razón, pues se aprovecha de esa circunstancia, eso es evidente. Y luego tenemos otro elemento añadido, que es el económico, que muchas veces las empresas hacen reestructuraciones empresariales, como estamos viendo hoy en día, no porque tengan pérdidas, sino por razones de estructura o razones organizativas que les va a favorecer tener mayores ganancias el día de mañana. Entonces, explicar esto a la ciudadanía es muy complicado. Es decirle, cierro un centro de trabajo, aunque gano dinero en él,
porque mi idea es, dentro de 5 o 6 años, ganar más dinero aún gracias a cerrar este puesto de trabajo. Claro, eso es imposible de que lo comprenda el trabajador que pierde ese puesto de trabajo. Y es humanamente inasumible que un empresario me diga: yo que elimino tu puesto de trabajo pensando en el futuro, porque a mí el futuro me da igual, me interesa el ahora, que me quedo ya sin futuro. Entonces, esos abusos existen, evidentemente, pero los tribunales están tomando cartas en el asunto y lo podemos ver en la prensa todos los días, que la mayoría de los expedientes de regulación de empleo se están tumbando. Se han tumbado los de Telemadrid, los de la Televisión Valenciana y los de grandes empresas que contaban seguramente con los mejores despachos de abogados de España, incluso despachos internacionales, y aún así dicen los jueces: mal formulado, falta de documentación. Los jueces están adoptando una postura muy beligerante en ese sentido en la interpretación estricta de la reforma laboral para evitar que se produzcan precisamente esos abusos. Estaba más amparado y mejor amparado, y esto ya se lo comenté a algún que otro abogado que pasó por aquí, los trabajadores, el trabajador con las antiguas magistraturas de trabajo, que parecía que siempre le daban la razón al trabajador, ¿o no? No. Yo creo que en Asturias tenemos, y bueno, habrá quien diga que esto es un comentario de abogado para agradar a sus señorías, tenemos una jurisdicción social muy buena, muy rápida dentro de cómo funciona la justicia en España, y con magistrados que conocen muy bien el mundo laboral y saben muy bien lo que están haciendo. En una comunidad autónoma, la asturiana, que es, yo creo, junto con Cádiz, si no me equivoco, la que más pleitea en materia social de toda España. Y en temas de seguridad social, con mucho la que más, reclamaciones de incapacidades o de accidente de trabajo, etcétera, etcétera. La gente en Asturias está muy concienciada de sus derechos y recurre mucho a la jurisdicción social. Y los jueces de lo social responden muy bien. Respondían los de antes y responden los de ahora. Y no están dando... ¿No hay un desamparo, desde tu punto de vista, mayor que el que podía existir anteriormente? No. De hecho, yo creo que defender empresas en los juzgados de lo social hoy en día, incluso cuando hablo de empresas, hablo de los pequeños empresarios, como digo, del pescadero que tiene a su mujer trabajando y a una empleada más. Defenderle a la jurisdicción social siempre resulta más incómodo y más difícil que defender a un trabajador, porque hay un principio básico en el derecho del trabajo que es in dubio pro operario, que es, en el caso de haber algún tipo de duda, la interpretación que tiene que hacer el juez de la norma es siempre a favor del trabajador, que es la parte débil, en teoría, en el contrato. Por lo tanto, que puntualmente alguien pueda esgrimirme que a él le han perjudicado, pues siempre va a haber casos de desamparo, de injusticia y de error manifiesto por parte de los abogados o por parte de la magistratura. Pero yo no creo que haya grandes diferencias respecto de hace unos años a hoy en día. La jurisdicción social es una jurisdicción muy especializada y con grandes profesionales. En cualquier caso, esta reforma laboral viene a colación o está forzada un poco por la situación, ¿no? La situación de crisis. Es una reforma laboral coyuntural. Yo me pregunto, Juan, ¿cuándo realmente vamos a tener una reforma laboral que vaya intemporalmente, que discurra intemporalmente, o hay que reformar siempre que hay problemas? Ahí está. No es que haya que reformar siempre que haya problemas, es que lo que decíamos al principio, el mercado es tan dinámico que tener una regulación o tener normas que pretendan regularlo todo es imposible. Claro, es la gran aspiración del gran burócrata, ¿no? Sacar una norma, un reglamento, como las antiguas ordenanzas franquistas, que insisto, hay algún convenio que se remiten a ellas, tienen páginas y páginas y páginas diciendo con todo detalle cómo se tiene que hacer las cosas en una empresa, qué tiene que hacer cada trabajador. Claro, eso es imposible. Es decir, si yo tengo una empresa de pequeñas reparaciones o de reformas en la construcción, pues a mi fontanero le puedo exigir trabajos de fontanería, pero si sé que conoce algo de electricidad, pues igual puntualmente le encargo algo de electricidad. Una normativa muy rigorista diría: no, el fontanero no puede hacer absolutamente nada distinto a lo de electricidad, y ya me obligaría entonces a contratar igual para un trabajo puntual a un electricista. Por lo tanto, esa flexibilidad se está dando con el tiempo y se va a dar cada vez más. Esta reforma no es la última. Va a haber muchas más reformas, van a profundizar mucho más en la flexibilización, evidentemente va a generar mucho más conflicto social, pero es que la economía en general y el mercado de trabajo en particular lo exige, y de no hacerlo así quedaríamos anclados y pensando que protegiendo de forma estricta los puestos de trabajo de hoy en día,
lo que estaríamos haciendo es lo que estamos haciendo ya, cerrando las puertas al trabajo de los más jóvenes. ¿Cuáles son las consultas y los pleitos más comunes que se dan o que se están dando en este último año, estos 2 últimos años aproximadamente? Hay de todo. En los últimos años, con la reforma laboral y con la crisis, lo que nos hemos encontrado en los despachos laboralistas es cantidad de situaciones que nunca se nos habían dado, cantidad de situaciones complicadísimas y enrevesadísimas y que nos sorprenden a todos. Pero, como siempre, despidos, reclamaciones de cantidad, impago de salarios, impago de indemnizaciones, impagos por debajo o pagos por debajo del convenio colectivo, mala aplicación de la modificación de los contratos porque se reduce la jornada sin pactarlo con el trabajador, no aplicación de las vacaciones, es decir, todo aquello que está en la normativa y que puede ser causa de conflicto se está dando. Lo que antes nunca generaba conflicto, hoy en día es un conflicto. Y lo que está sucediendo es que los pleitos llevan acumuladas multitud de reclamaciones. Es decir, a la vez que uno reclama despido, pues reclama que tenía una categoría inferior a la real, eso significaba que estaba cobrando menos de lo que debía, a su vez estaba cotizando menos, por lo tanto el paro es más bajo, su jubilación va a ser más baja. Es un mundo tremendamente complejo y yo desde aquí insistiría en una cosa que estamos comprobando todos los días en el despacho. La gente nos llega y no tiene documentación, no tiene nóminas, no tiene contratos, no tiene nada. O sea, a la gente se le da, a veces no se le da, eso es cierto, pero a veces se le da y no nos preocupamos de mirarlo y lo tiramos, o lo guardamos donde no sabemos. Y luego, cuando tenemos que reclamar, esa documentación es fundamental. Y muchas veces perdemos derechos por no tenerla, porque la empresa desapareció y no la puede aportar, o porque no la quiere aportar y tenemos que hacer la vía denuncia y por lo tanto tardamos más en reclamar esos derechos. Por lo tanto, una recomendación fundamental, tanto para el empresario como para los trabajadores, es al empresario entregar toda la documentación que tiene derecho el trabajador para evitar sanciones de la Inspección de Trabajo y al trabajador exigir toda esa documentación. Contratos, nóminas, etcétera, etcétera. No me vale que me ingresen el dinero en el banco y, como más o menos es lo que tenía hablado, me despreocupo de la nómina y me despreocupo de todo lo demás. Porque luego, cuando queremos reclamar, no tenemos soporte documental para hacerlo. Y es muy habitual, por desgracia. Influencia de las tasas en el mundo laboral parece que están un tanto exentos, ¿no? Los trabajadores de esas tasas judiciales. Exacto. Las tasas es un asunto muy, muy polémico también, como todo en el mundo del derecho. Casi hoy en día todo el mundo, casi todo en la sociedad hoy en día es polémico. Los trabajadores están exentos de ellos. Hay una exención total para la primera instancia, es decir, presentar una demanda contra una empresa no lleva ningún tipo de tasa. Y había una exención parcial para los recursos de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia, que realmente no se está aplicando y los recursos se están presentando sin abonar tasa, al entender que los trabajadores están exentos por la actual normativa de justicia gratuita y, cuando son asuntos de seguridad social, por ser beneficiarios de la seguridad social, también estarían exentos. No ocurre lo mismo con los empresarios. Y entonces aquí vamos a la situación de no todos los empresarios son Emilio Botín. Los pequeños empresarios que pierdan un pleito, por ejemplo, de despido, de cantidad, tienen que, si quieren recurrir, y además si ven que tienen argumentos suficientes para recurrir y que es muy posible que el Tribunal Superior de Justicia les dé la razón, para poder hacerlo tienen que ingresar en el juzgado el dinero al que fueron condenados, que igual ya no lo tienen. Además de eso, tienen que consignar 300 euros para poder iniciar el recurso y luego otros 500 euros de la famosa tasa de Gallardón. Por lo tanto, el pescadero del que hablábamos, si pierde una reclamación de cantidad a la que le condenan por 10.000 euros y quiere recurrir porque su abogado le dice que tiene toda la razón del mundo y que el recurso va a ganarse, tiene que poner 10.000 euros en el juzgado y además 800 euros entre consignación para el recurso y tasa de Gallardón. Eso el pequeño pescadero igual no lo tiene y por lo tanto se queda sin recurrir y la sentencia en instancia queda como está. No sabemos si el trabajador tenía razón o la tenía el empresario. Lo que sí sabemos es que el pequeño empresario no pudo recurrir por culpa de no tener ese dinero. Juan, ¿corren malos tiempos para los bufetes? Bueno, hay mucho trabajo. En líneas generales, hay mucho trabajo, ¿no? Y la gente lo ve, que hay mucho trabajo, hay mucho pleito, le gusta, a la gente en España le gusta pleitear. Los juzgados están saturados de asuntos del turno de oficio,
porque evidentemente la gente no tiene medios muchas veces para acceder a pagar los honorarios libres de los despachos y por lo tanto hay mucho asunto del turno de oficio y hay mucha gente que reclama muchos pleitos y el verdadero problema yo creo que hoy en día, como en toda la economía, es el cobrar ese trabajo realizado. Es decir, hay mucho trabajo, pero es muy difícil cobrarlo. Y lo que sí hay es mucha competencia, cosa que yo no me quejo, yo soy partidario de esa competencia, y lo que hay que hacer es negociar directamente con el cliente los honorarios. Una recomendación muy habitual también para la gente que vaya a los despachos es que le quede claro desde el primer momento lo que va a tener que pagar. No hacer el encargo a la antigua de tire para adelante y ya nos arreglamos al final, y al final resulta que nos sorprenden con una minuta desorbitada. Apalabrarlo antes. Sin embargo, existe, más que una sensación, existen previsiones de que muchos de los despachos o se van a reducir o van a cerrar. El Consejo General de la Abogacía incluso llegó a decir que el 40% de los despachos podrían tener problemas. Hombre, yo creo que eso es una consecuencia de la tan repetida idea de que en la crisis nos creímos ricos. Y es posible, no lo aseguro porque no lo sé a ciencia cierta, pero es posible que mucha gente en la época de bonanza haya ganado mucho dinero y haya creado grandes infraestructuras, secretarias, grandes despachos, mucho lujo, que hoy en día no son capaces de mantener y por lo tanto se vean obligados a despedir a todo ese personal y a reducir sus grandes despachos y hacerlos más pequeños. Más que porque tengan o porque la situación de la abogacía en general sea perjudicial, porque quizá en esos años de bonanza nos hayamos creído que iban a ser para siempre y nos hayamos subido al tigre con mucha ligereza. Yo creo que ahí es donde está el verdadero problema. El despacho pequeño de toda la vida, que lleva la herencia, que lleva el problema de los linderos, el despido o una reclamación de cantidad por vía civil, ese despacho pues seguirá, como siempre, sorteando las olas en la tempestad y esperando la jubilación. ¿Abogado de cabecera o especialista? Hago un símil, evidentemente, con la medicina, ¿no? Sí. Hay clientes para todo. Hay gente que tiene su abogado de cabecera y que le pregunta todo, y el buen abogado de cabecera lo que tiene que hacer es saber cuándo puede o no llevar un asunto y decirle a su cliente: esto te lo va a llevar un compañero mío. Como en la seguridad social, no dar un volante, ¿no? Vete al especialista en laboral porque este te va a sacar de esta, ¿no? Exacto. Pero además, siendo abogado de cabecera, es decir, vete a esta persona que yo te recomiendo y yo voy a estar detrás del asunto. Es decir, yo voy a enterarme, voy a estar informado y tú tranquilo que estás protegido por mí, que es en quien confías, y protegido por este compañero, que es el que de verdad está al día en este asunto. Pero Juan, no corren buenos tiempos para la lírica. Imagínate que a un despacho pequeñito no le van a llegar muchas cosas. Si encima él las tiene que derivar, la cosa se le va a complicar bastante. No, entonces lo que tenemos que hacer es agudizar el ingenio, imaginarnos una abogacía distinta, colaborar más entre abogados, aplicar algo que está totalmente desprestigiado, que es el código deontológico. Es decir, vemos que la gente va muy a su propio asunto y con comportamientos totalmente reprobables, lo que desagrada, porque al final todos nos encontramos en los juzgados y yo mañana puedo tener un asunto y estar enfrente de un compañero y tener un enfrentamiento fuerte profesionalmente, pero al salir de la sala encontrarnos con que nos estamos en un asunto que estamos en el mismo banquillo y por lo tanto tener que colaborar. Por lo tanto, esa idea de colaboración, de respeto institucional y de pensar, o de la famosa empatía que tanto recurren los psicólogos y los psiquiatras, ponerse en la situación del otro compañero, pues igual ayudaría a muchos pequeños despachos a colaborar, a no ganar tanto, pero a ganar todos. Reagrupamiento, por ejemplo, de abogados para hacer despachos multidisciplinares. Se está dando mucho, claro. Gente, encima, con el descenso de los precios de los alquileres, por ejemplo, se está optando a oficinas más grandes, en mejores sitios, a mejor precio y que pueden compartirse por varios abogados de distintas ramas o por abogados, economistas o otros profesionales, que también es una vía de futuro. Es decir, esas oficinas multidisciplinares donde alguien va, se queja de que en su casa hay una humedad y en esa oficina le va a atender un aparejador o un arquitecto y el abogado. Y lo va a tener todo en el mismo sitio. Claro, esto a veces contrasta con la exigente normativa que tenemos,
que impide hacer determinadas cosas que en el mercado están en el día a día y que la gente reclama, y te encuentras, no, eso no se puede hacer porque está prohibido. Por eso la idea es que las cosas se flexibilicen más para favorecer lo que pide la gente. Porque lo que yo acabo de decir es algo muy lógico, ¿no? Tener un problema de construcción con una casa, y si en la misma oficina te atiende un arquitecto y en el despacho al lado está un abogado que se conocen, están compenetrados y te pueden llevar ellos el asunto, ¿para qué voy a andar peregrinando por distintos sitios? Siguen saliendo licenciados en la Facultad de Derecho, pues todos los años y unos cuantos. Sigue siendo una de las universidades, una de las facultades más masificadas. Después de los años que llevas en la abogacía, ¿qué consejo le puedes dar a un chaval que acaba de terminar la carrera, que quiere o que se va a colegiar, que ahora tendrá que hacer el examen, etcétera, etcétera, para acceder a la profesión? ¿Qué consejos, después de tu experiencia, ¿no? Se le puede dar a esta gente que acaba la carrera hace muy poco tiempo? Es muy difícil dar consejos, porque yo pongo mi ejemplo. Lo sé, pero bueno, yo lo digo por tu experiencia. Lo digo por ¿no? mí, porque yo abrí un despacho a la brava. Yo puse una placa en la puerta y dije, aquí estoy. Y no me puedo quejar. Y conmigo he tenido gente haciendo prácticas que les recomendé, ponte por tu cuenta que sales adelante. Y están saliendo adelante. Por lo tanto, es echarle valor y paciencia. Lo que te suele decir al principio la gente, los clientes acaban viniendo por el boca a boca, los primeros meses, años desespera, porque no ves llegar los clientes. Pero llega un momento en que es verdad, y que te empieza a llamar la gente por el boca a boca. Por lo tanto, esos primeros años son años duros, son años en los que uno tiene que trabajar muchísimas horas. Yo pongo mi ejemplo y estoy seguro que la gran mayoría de los abogados hacen como yo, trabajamos más de 10 horas al día fijo. Y cuando uno abre, muchas más. Pero es tu propio negocio, es el que tienes que sacar adelante, es el que vas a vivir de él, es el que pretendes, si quieres tener una familia, mantenerla. Por lo tanto, comodidades, cero. Esfuerzos, todos los del mundo. Y luego no tener miedo. Oye, no, es que este asunto que me llega me queda muy grande. No hay asunto grande. El asunto se estudia. Y si el asunto es complicado, se estudia más. Y si requiere comprar libros, se compran. Y si no, se va a la biblioteca del Colegio de Abogados, que es una biblioteca fenomenal y que funciona a las mil maravillas, y se encierra uno allí y se estudia el asunto. Pero claro, si empezamos con remilgos de este asunto me queda grande, este cliente no sé qué, entonces ahí es donde vamos a tener problemas. Por lo tanto, confianza, paciencia y no tener miedo a ningún asunto. E incluso, Juan, que no te caigan los anillos por llamar a un compañero, alguien conocido, veterano, que en un momento determinado te pueda sacar de una duda, ¿no? Todo lo contrario. Entonces volvemos a lo que decíamos antes, esa colaboración institucional que yo en las charlas, conferencias o cursos que siempre he dado en el Colegio de Abogados, todas las instituciones para abogados, se lo he dicho. Es decir, a mí me tenéis a disposición para llamarme cuando queráis, y de hecho muchos de los alumnos me llama, y yo soy el primero que cuando tengo una duda en un asunto en el que no estoy totalmente convencido, llamo a otro compañero y le pregunto sin tener ningún tipo de rubor. Digo, oye, mira, tengo una duda en esto. Primero lo estudio. Es muy importante, primero estudias el asunto. Y cuando una vez estudiado todavía no te queda claro o tienes lagunas, pues llamas. Pero para eso es importante participar de la vida colegial, acudir a los actos que organiza el colegio, dar la mano, saludar a los compañeros que encuentras en los juzgados, porque es que hay gente que no saluda en los juzgados cuando estás en alguno. Entonces, es imposible llamar o que te llame alguien o que tú puedas llamar a alguien cuando ni participas en la vida colegial, ni saludas a los compañeros en los juzgados o pasas absolutamente del mundo de la abogacía. Eso es difícil, que haya algún tipo de colaboración. Es una profesión, en cualquier caso, muy individualista, ¿no? Sí, pero eso, una cosa no quita la otra. Una cosa no quita la otra. O sea, yo siempre he sido un abogado individual, con mi propio despacho, pero he dicho, yo nunca he tenido ningún reparo en descolgar el teléfono y llamar a varios compañeros para preguntarle, oye, ¿cómo hago esto? ¿O cómo hago lo otro? ¿O tengo duda en esto? ¿O tengo duda? De la misma forma que todo el mundo que me llama a mí, yo creo que no puede haber ningún compañero que pueda decir lo contrario, le he dicho, espera que te lo estudio y te doy una respuesta bien por correo electrónico, te llamo yo, o si lo sé, le respondo sobre la marcha, y me parece el comportamiento más normal
y el más correcto entre gente que desarrolla la misma profesión en los mismos sitios. Yo siempre he dicho que en todas las profesiones debería de existir como una especie de consejo de mayores, ¿no? Es decir, que la gente cuando se jubila, cuando lo dejan, debería de seguir participando de lo que es la vida colegial, y debería ser el recurso en muchas de las ocasiones a los abogados que empiezan, incluso a los que no empiezan, porque pueden tener dudas, para consultar. Eso no estaría mal, y menos en esta profesión. Y dudas las tiene uno hasta el último día de trabajo. Es decir, con los cambios que hay, no solamente en el mundo laboral, sino en el resto de jurisdicciones, yo creo que hoy en día no hay ningún abogado, salvo que sea un temerario, que pueda decir que tiene la certeza de que lo sabe todo de un asunto. No, siempre hay algo que nos queda en el tintero, siempre hay una duda, y cuando uno está en sala, siempre pasa algo que no había tenido en cuenta. Siempre. Juan Galán, muchísimas gracias. Muy buenas noches. A ti, buenas Saludos. noches. Señoras, señores, hoy hemos tenido una charla, yo creo que divertida, amena, y con un hombre que está acostumbrado a hablar, y eso se nota. Cuando vienes a un medio de comunicación, o cuando tú llevas un medio de comunicación, sabes perfectamente cuando alguien está ya avezado en estos temas, ¿no? Pues señoras y señores, la próxima semana tendremos otro abogado, otra abogada, aquí en La Venia, el programa del Colegio de Abogados de Oviedo.